la ensalada cremosa de mango que todos quieren probar. Ojo pues, porque lo que viene hoy está buenísimo y además es saludable, ligero y perfecto para quienes quieren cuidarse sin dejar de disfrutar. Arrancamos esta exquisita ensalada con 200 gramos de fresas. Las lavamos muy bien y las ponemos a desinfectar de manera natural con agua y vinagre blanco. Ponga cuidado en este paso porque una buena limpieza hace la diferencia en cualquier ensalada. Seguimos con una lechuga verde lisa y fresca y con esta hacemos exactamente el mismo proceso que hicimos con las fresas. La lavamos hoja por hoja y la dejamos en desinfección natural. Mientras tanto vamos avanzando con los demás ingredientes, hágale pues. Ahora tomamos un mango bien maduro, lo lavamos muy bien, retiramos su cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Este ingrediente es de nuestros preferidos porque aporta dulzor natural, fibra y vitamina A, excelente para la vista y la piel. Díganme, ¿a ustedes les gusta más el mango bien maduro o un poquito pintón? Los leo en los comentarios, ¿cierto? Seguimos con media zanahoria, la lavamos muy bien, retiramos su piel y la rallamos bien finito. Esta verdura nos encanta porque aporta color, crocancia y betacarotenos que fortalecen el sistema inmune. Vea pues, ¿la zanahoria la prefieren rallada fina o en julianas? Cuéntenos. Bueno pues, ya que está disfrutando este pedacito del video, aproveche y suscríbase. No espere a que el video se acabe, hágalo ahora mismo. Así no se pierde ninguna de las recetas ricas, saludables y para toda la familia que subimos todos los días. Ahora ocupamos 3 tallos de cebolla larga, los lavamos muy bien y los cortamos muy finamente. Este condimento es mi preferido porque le da aroma, frescura y un sabor suave que combina perfecto con la fruta. Vea pues, si este video fuera conversación, estaría yo hablando solo, y eso no es tan chévere. Déjeme un comentario, participe, diga lo que quiera. Eso hace que este canal se sienta vivo. Es momento de retomar las fresas, les retiramos sus hojas y las cortamos en rodajas, dejándolas listas para integrar. Luego retomamos la lechuga, la secamos muy bien y con las manos bien limpias la cortamos en trozos pequeños. Aquí ponga cuidado porque una lechuga bien seca permite que el aderezo se adhiera mejor y la ensalada quede más sabrosa. En una ensaladera combinamos todo. Agregamos la lechuga, el mango, las fresas, la zanahoria y la cebolla larga. Solo con ver esos colores ya provoca, ¿cierto? Y ahora viene el toque especial, el aderezo, que va directamente en la ensalada. Agregamos 200 gramos de crema de leche, 3 cucharadas de yogur griego natural que aporta proteína y probióticos y una cucharada de miel de abejas que es nuestro endulzante natural favorito. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor se incorpore en cada ingrediente, sin maltratar la fruta ni la lechuga. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada es ideal para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes blancas o simplemente disfrutarla sola como una comida ligera y nutritiva. Si esta receta les gustó, si les antojó o si la van a preparar en casa, déjennos su comentario. Cuéntenos qué ingrediente les gusta más y con qué la acompañarían ustedes. Esta ensalada ligera de lechuga y frutas es perfecta para cualquier ocasión. Preste atención pues desde el comienzo porque esta ensalada queda fresca, colorida y de esas que uno no se cansa de comer. No se vayan, quédense hasta el final porque el aderezo es clave y la combinación de frutas con queso queda espectacular, ¿cierto? Iniciamos esta exquisita ensalada con 250 gramos de fresas frescas. Las lavamos muy bien y de manera natural las ponemos a desinfectar con agua y vinagre blanco. Y cuéntenos de una vez, ¿a ustedes les gustan más las fresas bien maduras o un poquito ácidas? Pasamos ahora a una lechuga verde lisa y fresca. La lavamos muy bien, hoja por hoja, con paciencia y al igual que las fresas también la ponemos a desinfectar. Este ingrediente es la base de la ensalada, aporta frescura, volumen y mucha fibra, ideal para una alimentación balanceada. Aquí no hay afán, vea pues todo con calma. Continuamos con 125 gramos de arándanos frescos y con esto repetimos el mismo proceso. Los lavamos bien y los ponemos a desinfectar. Este ingrediente me gusta mucho porque es pequeño pero poderoso, lleno de antioxidantes y con un sabor suave que contrasta delicioso con las frutas más dulces. Díganos en los comentarios, ¿les gustan los arándanos solos o también los usan en ensaladas como esta? Ahora usamos 200 gramos de queso campesino.
Lo cortamos en cubos medianos, parejitos, para que se integren bien con el resto de ingredientes. Este queso es de mis preferidos porque es suave, fresco y aporta proteínas sin opacar los demás sabores. Ponga cuidado, ¿cierto? Que el queso le da ese toque cremoso que tanto gusta. Bueno, pues si ya está aquí firme viendo la receta, no deje pasar la oportunidad y suscríbase. Ese clic suyo es el que nos empuja a seguir creando, grabando y compartiendo ideas ricas con todo el cariño del mundo. Hágalo ya, que así se queda cerquita de todo lo bueno que viene. Retomamos las fresas, las escurrimos muy bien, retiramos sus hojas y luego las cortamos en láminas delgadas. Así quedan más bonitas y se mezclan mejor con la lechuga y las frutas. Este paso es clave para la presentación. Vea pues, tomamos ahora una manzana roja y una pera. Las lavamos muy bien bajo el chorro de agua fría, luego las cortamos en rodajas, retiramos su centro o corazón y sus semillas y finalmente las cortamos en medias lunas delgadas. Estas frutas aportan fibra, frescura y una textura crocante deliciosa. Aquí les pregunto, ¿les gusta más la manzana roja o la verde en las ensaladas? Los leemos. Retomamos la lechuga, la sacamos del agua, la secamos muy bien y con las manos bien limpias la cortamos en trozos pequeños. Este detalle hace que la ensalada sea más fácil de servir y de comer, ponga cuidado a eso. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos la lechuga, las fresas, el queso campesino, la pera, la manzana roja y los arándanos frescos. Qué mezcla tan bonita y tan llena de color, ¿cierto? Reservamos un momento y pasamos al aderezo. En otro recipiente agregamos el jugo de un limón, 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Batimos muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea de esas que ya provocan probar. Incorporamos el aderezo directamente a la ensalada y con una cuchara grande mezclamos suavemente sin apretar, asegurándonos de que cada ingrediente quede bien impregnado de sabor. Aquí no se revuelve fuerte, vea pues, todo con cariño para no maltratar la fruta. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, una carne blanca o simplemente disfrutar sola como un plato ligero y completo. Es perfecta para un almuerzo fresco, una cena suave o para compartir en una ocasión especial. Si esta receta les gustó, déjennos un comentario, cuéntenos qué ingrediente les llamó más la atención o cuál cambiarían ustedes. La ensalada de frutas más fácil, saludable y apta para diabéticos en minutos. Oigan pues, pongan cuidado porque lo que vamos a preparar hoy está fuera de lo común. Una ensalada fresca, vibrante, sin azúcar añadida y completamente apta para diabéticos, pero con un sabor que sorprende desde el primer bocado. Iniciamos esta exquisita ensalada con 250 gramos de fresas frescas. Estas las lavamos muy bien, una por una bajo abundante agua. Luego de manera natural las ponemos a desinfectar en agua con un chorrito de vinagre blanco. Ahora tomamos 2 peras. Estas las lavamos muy bien, bajo el chorro de agua fría. Las cortamos en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, las cortamos en cubos muy pequeños. La pera nos encanta porque es suave, jugosa y aporta fibra soluble que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Este ingrediente nos gusta mucho porque equilibra la ensalada de una manera elegante. Ponga cuidado a los cubitos, que sean pequeños para que cada cucharada tenga un poquito de todo. Tomamos una cebolla de huevo roja, la limpiamos muy bien, retiramos la primera capa y luego la cortamos en rodajas. Posteriormente la cortamos muy finitamente. Y díganme ustedes, ¿prefieren la cebolla bien finita o un poco más gruesa en las ensaladas? ¿Cierto que los detalles cambian todo? Vea, aproveche este pedacito del video donde estamos cogiendo ritmo y dele clic a suscribirse. No pase de largo, hágalo aquí mismo que la inspiración está alta. Con ese clic nos apoya un montón y se asegura de no perderse ni una sola receta nueva. Hágale que por acá siempre hay algo rico que aprender o preparar. Retomamos las fresas, las escurrimos muy bien, luego retiramos sus hojas y posteriormente las cortamos en cubos muy pequeños. Aquí es donde empieza a verse esa mezcla de colores tan bonita, rojo intenso con blanco suave de la pera. Ya desde aquí se despierta el apetito, vea pues. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Para esta receta usamos también un manojo de cilantro fresco. Bien seleccionado y previamente lavado, lo cortamos muy finitamente. Este es uno de esos ingredientes que a nosotros nos encanta, porque aporta frescura, aroma y un toque herbal que levanta todo el sabor. Además, el cilantro tiene propiedades digestivas y antioxidantes. Este condimento es de nuestros preferidos en muchas ensaladas. ¿Cierto que sí? Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos las peras, las fresas, la cebolla roja y el cilantro. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agregamos el aderezo. Para ello, añadimos el jugo de 2 limones recién exprimidos. El limón no solo potencia el sabor, sino que aporta vitamina C y ayuda a resaltar la dulzura natural de la fruta.
Luego incorporamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Este ingrediente es fundamental porque aporta grasas saludables para el corazón y mejora la absorción de vitaminas. Y finalmente agregamos una pizca de sal, solo la necesaria para equilibrar. Con una cuchara grande mezclamos suavemente asegurando que el jugo de limón, el aceite de oliva y la sal se incorporen por completo en cada uno de los ingredientes. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada es ideal como entrada fresca, como acompañante para una pechuga a la plancha, un pescado asado o incluso como parte de una cena ligera. También puede servirse junto a proteínas magras o con unas semillas naturales por encima para darle más textura. Y bueno pues, si llegaron hasta aquí es porque algo les llamó la atención. Cuéntenos en los comentarios, ¿le agregarían algo más? ¿Les gusta esta combinación dulce y fresca o prefieren algo más salado? Nos encanta interactuar con ustedes, así que hágale pues y escriban. Si esta receta les gustó, compártanla con alguien que quiera comer más saludable. Suscríbanse al canal de las ensaladas si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna preparación y regálennos un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y creando contenido con cariño. Nos vemos en el próximo video, ¿cierto que sí? Hágale pues.